Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Hermanos y hermanas y amigos y seguidores de More God Foundation, bienvenidos una vez más a una clase de Ven, sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. Gracias por acompañarnos siempre cada domingo. Espero que tengan un muy buen día de reposo. Y para los que ven en diferido esta clase durante toda la semana, también espero que el Señor les llene de muchas bendiciones. Hoy estudiaremos una sección, bueno, como siempre lo digo, una sección maravillosa, la sección 88 de Doctrina y Convenios, conocida como la hoja del olivo, pero también que referencia algo que es muy importante y que personalmente yo amo mucho en la historia de la iglesia: la creación de la escuela de los profetas y la revelación de la santificación, donde el Señor nos enseña algunos principios importantísimos, por lo menos que la luz de Cristo gobierna todas las cosas y que está en todas las cosas. La necesidad que tiene cada uno de nosotros, mis amados hermanos y hermanas, de santificarse. La invitación, lógicamente, a la escuela de los profetas, como una preparación para la segunda venida, para adquirir conocimiento. Todo eso lo vamos a aprender el día de hoy. Les invito a que se puedan quedar conmigo hasta el final y profundicemos en el conocimiento y en la revelación doctrinal y la inspiración que nos da esta hermosa revelación. Yo sé que vamos a sentir mucho el Espíritu si colocamos atención y podemos ver todos los temas hasta el final de la clase. Bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas, a esta clase. Vamos de una vez con los antecedentes históricos que nos conllevan a este momento de la restauración del Evangelio. El 27 y 28 de diciembre de 1832, José Smith recibió esta revelación en Kirtland, Ohio, conocida como la hoja del olivo. El olivo, por cierto, es un símbolo de paz. Cada cierto tiempo el Señor nos da un vistazo de su majestad y poder ilimitados mediante revelaciones asombrosas. Doctrina y Convenios 88 es una revelación de ese tipo, una revelación sobre luz, gloria y reinos, que en comparación puede hacer que nuestras preocupaciones terrenales parezcan pequeñas. Aun cuando no podemos comprenderlo todo, podemos por lo menos recibir o percibir que la eternidad es mucho más de lo que creíamos. Desde luego, el Señor no comparte esas grandes verdades a intimidarnos o hacernos sentir insignificantes. De hecho, Él prometió: el día vendrá en que comprenderéis aún a Dios. Quizás fue con ese glorioso propósito que el Señor mandó a sus santos en Kirtland a formar la escuela de los profetas. Organizaos, dijo, preparad todo lo que fuere necesario y estableced una casa de Dios. Más que en cualquier otro lugar, es dentro de la casa de Dios, de su santa casa y en nuestros propios hogares. Él puede elevar nuestra visión más allá del mundo terrenal, descubrirnos su faz y prepararnos a soportar una gloria celestial. Muy bien, e iniciamos de una vez, mis queridos hermanos, mirando una parte doctrinal que es hermosa, que es poderosa y que podría decirse es uno de los misterios de Dios. Recuerden que los misterios de Dios son las verdades eternas reveladas del Señor por sus profetas e incluso algunas que nos puede revelar directamente a nosotros por medio de inspiración y de revelación personal. La luz de Cristo le da vida a todas las cosas. La luz de Cristo es la vida y es la ley que rige todas las cosas. En Doctrina y Convenios 88 hay unos versículos iniciales que son poderosos y que personalmente a mí me llenan mucho. Leámoslos desde el versículo 6 al versículo 13. Quien ascendió a lo alto, como también descendió debajo de todo, por lo que comprendió todas las cosas, a fin de que estuviese en todas las cosas y a través de todas las cosas, la luz de la verdad, la cual verdad brilla. Esta es la luz de Cristo. Como también Él está en el sol y es la luz del sol y el poder por el cual fue hecho. Como también está en la luna y es la luz de la luna y el poder por el cual fue hecha. Como también la luz de las estrellas y el poder por el cual fueron hechas.
y la tierra también, y el poder de ella, sí, la tierra sobre la cual estáis. Y la luz que brilla, que os alumbra, viene por medio de aquel que ilumina vuestros ojos, y es la misma luz que vivifica vuestro entendimiento, la cual procede de la presencia de Dios para llenar la inmensidad del espacio, la luz que existe en todas las cosas, que da vida a todas las cosas, que es la ley por la cual se gobiernan todas las cosas. Sí, el poder de Dios, que se sienta sobre su trono, que existe en el seno de la eternidad, que está en medio de todas las cosas. Qué interesante esta revelación, porque comprendemos nosotros como santos de los últimos días otro significado, otra sección de la palabra luz de Cristo. Generalmente identificamos la luz de Cristo como la conciencia del hombre, aquello que le indica al hombre lo que está bien y lo que está mal. En este caso, la connotación o la imagen que nos quiere dejar claro el Señor a través de esta revelación a su profeta José Smith es que su luz, la luz de Cristo, en este caso, es el poder por el cual todas las cosas se rigen, viven, fueron creadas y se gobiernan. Es importante tener esas dos aclaraciones, porque a veces nos quedamos con un solo concepto. En lo personal, queridos hermanos y hermanas, pienso que la luz de Cristo es un concepto tan poderoso que abarca todas las cosas. Desde el inicio de los tiempos, antes de la fundación de este mundo, la luz de Cristo ya nos permitía capacitarnos en las esferas celestiales, recibir instrucción y aprender cómo utilizar nuestro albedrío cuando viniéramos a esta tierra. Eso es parte del plan de salvación. Creo que el hecho de que nosotros entendamos esos misterios, esas revelaciones, esas verdades de la doctrina de Cristo y nos acerquemos a Él permanentemente, indica que somos susceptibles a esa luz de Cristo. Esa luz de Cristo alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestra conciencia, habilita nuestra capacidad de escoger entre el bien y el mal. Pero también esa luz es poder que llega a nosotros por medio del divino sacerdocio de nuestro Salvador Jesucristo. Y ese sacerdocio nos inviste de poder para poder afrontar todas las cosas de esta tierra, de este estado terrenal, pero también prepararnos para ver glorias, majestades, tronos, cosas que el hombre no se alcanza a imaginar. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 12, hay una escritura que es muy conocida y que son las palabras del mismo Salvador refiriéndose o testificando de su propia persona. Otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué interesante esto, mis amados hermanos y hermanas, porque a veces, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, pasa que en la vida, en algunos momentos, nos podemos sentir como sin saber para dónde vamos. De hecho, se utiliza mucho la expresión, estamos a oscuras. Al hombre por naturaleza no le gusta estar a oscuras, no le gusta estar en tinieblas. Muy al contrario, por desarrollo personal, por crecimiento personal, por humanidad, por la sociedad como tal, nos gusta tener claridad de las cosas, ver y si pudiéramos conocer y comprender incluso las cosas futuras. La luz de Cristo alumbra. Y cuando nosotros tenemos esa luz, podemos alumbrar a otros. Miren esto, queridos hermanos y hermanas. Cuando un hombre o una mujer de Cristo, o sea, un santo de los últimos días que está caminando por la senda de los convenios, se acerca a Cristo, recibe luz. En la medida en que se aleja de Él, las tinieblas llenan su vida. Recuerdo una historia, y seguramente ya la he compartido aquí en clases, que apareció en una liaona hace años. Cómo un niño salió de su casa en Londres, un jovencito, en las horas de la madrugada, con un pequeño farol que le alumbraba el camino hasta el puerto. Cuando iba caminando, empezó a oír muchos pasos que lo seguían, pero tenía temor, así que no se atrevió a mirar atrás. Cuando llegó al puerto, vio que detrás de él venían muchas personas que estaban siendo guiados por su pequeño farol, por su pequeña luz. Hermanos y hermanas,
yo testifico que la luz de Cristo que ilumina nuestra vida puede guiar a otros. No solo alumbra nuestro camino. Y miren esto, esta cosa tan interesante, esta situación tan interesante. A veces creemos que la luz es algo que me afecta a mí. Con tal de que yo vea, está bien. Pero cuando yo tengo la luz de Cristo y no la luz del mundo, entonces yo tengo un sentimiento mucho más cristiano. Mi luz puede alumbrar el camino de otros. Entonces ahí es donde llegamos a estas cosas personales, como, bueno, dar un buen ejemplo, utilizar buenas palabras, ser un ejemplo moral de lo que predicamos. La luz de Cristo, que ilumina nuestros caminos, puede alumbrar el camino de otros. Y tal vez por medio de la luz que nosotros irradiamos, que es la luz de Cristo, como la luz de Cristo es la que ilumina el sol, de esa misma manera muchas personas pueden encontrar a Cristo a través de nuestra luz. El profeta José Smith, durante la primera visión, describió la luz que lo rodeaba. Y esto es hermoso, porque miren lo que el profeta José Smith dice, testificando de esa luz. Era más brillante que el sol a mediodía. Esa luz le dio paz y conocimiento. Más tarde, el profeta testificó sobre esa luz, sobre su calidez, sobre todo lo que le amplió en su visión. La luz de Cristo ilumina toda mente. Es la ley que da vida al universo y a nuestras almas. Qué interesante. La luz que da vida al universo y a todas nuestras almas. A nuestras almas. Literalmente podríamos decir, mis queridos hermanos y hermanas, que vivimos gracias a la luz de Cristo. Presidente Volker Packard, que fue presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, nos enseñó lo siguiente sobre esto. Él dijo, la luz de Cristo está en todas partes. Es por ella que sabemos distinguir el bien del mal. Entonces, aquí mezcla los dos poderes. Esto lo comentó por ahí en una conferencia general en el 2005. Mezcla los dos poderes de la luz más claros que nosotros percibimos. El conocimiento del bien y del mal, el distinguir entre el bien y el mal, y el hecho de que está en todas las cosas. Sí, mi amado hermano, mi amada hermana, esa luz permite que hoy nosotros nos comuniquemos. Esa luz permite que cada uno de nosotros pueda sentir el Espíritu cuando está escuchando algo que es de Dios. Esa luz permite que nosotros, con poder, podamos ejercer incluso milagros cuando estamos al servicio de otros. Hermoso, no dejo de aprender estas cosas. No sé si a ustedes les pase lo mismo, pero me impresiona el amor tan grande que nuestro Padre Celestial tiene y cómo nos permite no estar solos en esta tierra y no estar en oscuridad en esta tierra, sino muy al contrario, poder buscar la luz, ser guiados por ella y acompañarnos por ella en todas nuestras decisiones. Por eso quiero hacerles dos preguntas en este momento que tienen que ver con este principio. Esta es la primera pregunta. ¿Estoy permitiendo que la luz de Cristo guíe mis decisiones cada día? Porque mis amados hermanos, y esto es un poder, ¿por qué no habría yo de acceder a ese poder? Estoy permitiendo que ese poder, que esa claridad mental, física, emocional, espiritual, celestial, ilumine mi vida. Estoy permitiendo que esa luz guíe mis decisiones. Hace unos días estuve hablando con un gran hombre y recuerdo que en medio de nuestra conversación había que tomar una decisión. Así que me dijo, Walter, debemos tomar una decisión. Voy a hacer una oración. Yo le dije, ¿quieres que te acompañe? Porque era una oración virtual. Estábamos separados por distancia. Y me dijo, no, necesito hacer una oración personal. Y tú puedes, haz una oración personal. Y eso fue lo que hice, mis queridos hermanos y hermanas. Qué hermoso, al poco momento, al poco tiempo nos comunicamos nuevamente, 5, 10, 15 minutos tal vez pasaron. Y dijo, he tomado una decisión. Vamos a hacer esto y esto y esto. Hermanos y hermanas, uno podría pensar que esa luz es solo para las decisiones que tienen que ver con cosas de la iglesia. Pero quiero decirles una cosa. En este caso, aunque estábamos hablando de cosas espirituales, estábamos tras de una decisión organizacional. La luz de Cristo también está para ayudarnos a tomar esas decisiones que tienen que ver con nuestra vida diaria, con nuestro estudio, para los jóvenes y para los mayores que estudiamos.
con nuestros trabajos, con nuestros quehaceres, cuando incluso pensamos en iniciar un negocio o emprender. Deberíamos consultarle a Dios cada cosa que hacemos y la luz de Cristo nos iluminará y nos enseñará a tomar decisiones guiados por ese poder y esa claridad. Segunda pregunta, ¿cómo siento su luz en momentos de oscuridad o duda? La respuesta a estas preguntas, mis amados hermanos y hermanas, quiero que las dejen aquí abajo si les es posible. Yo sé que algunos de ustedes me han dicho, hermano Walter, yo no comparto mucho, yo no escribo mucho, pero sí lo escucho o lo veo. Queridos hermanos, qué hermoso es que, así como escribimos esos textos, esas explicaciones, pues compartamos un comentario de vez en cuando. Yo sé que sus comentarios nos van a nutrir a todos. Al menos a mí me nutren mucho cuando leo sus comentarios. Espero que dejen sus respuestas aquí abajo el día de hoy y que nos enseñen cómo se sienten cuando tienen la luz, cuando la luz aparece en esos momentos de oscuridad, de temor, de inquietud, que suelen asaltarnos a todos nosotros por este estado terrenal, por esta situación caída en la que vivimos. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, también les voy a dejar una tarea. Ustedes saben que yo soy de dejar tarea. Y además, como un principio de enseñanza, toda clase del Evangelio debe traer una invitación a hacer algo. Yo quiero invitarles a esto. Miren, esta es la tarea de la semana. Escriban en su diario durante esta semana, cada noche, cómo viste o cómo sentiste la luz de Cristo en tu día. Piensa en eso y agradece por eso. Si puedes, escríbelo en tu diario. O como lo he dicho varias veces, su diario puede ser un dispositivo electrónico donde lleven un cuaderno de notas o unas notas donde van tesorando y almacenando muchas cosas que pasan en su vida. Muy bien, queridos hermanos. Ahora que ya comprendimos y analizamos un poco más este principio de la luz de Cristo, hablemos de cómo podemos santificarnos, porque esta sección 88 también nos trae ese llamado, que es santificarnos. Uno no puede estar algún día en la presencia de Dios sin haberse santificado o haber hecho su mayor esfuerzo para que su vida en algo emule las características celestiales o divinas de Cristo y de nuestro Padre Celestial. En Doctrina y Convenios 88, en los versículos 67 y 68, el Señor nos da esto que me parece hermoso. Dice lo siguiente, estos versículos. Y si vuestra mira está puesta únicamente en mi gloria, vuestro cuerpo estará lleno de luz y no habrá tinieblas en vosotros. Y el cuerpo lleno de luz comprende todas las cosas. Paremos un momentito ahí, hermanos y hermanas. Si mi mira está únicamente puesta en la gloria de Dios, mi cuerpo se llena de luz. O sea, mi cuerpo se llena de claridad, de verdad, de poder. Y entonces eso disipa las tinieblas que pueden haber en mí. Y miren esto tan interesante. Un cuerpo lleno de luz comprende todas las cosas. Recuerdan, yo he enseñado este principio doctrinal en otras lecciones. Cuando se dice, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos, dice un proverbio. Ese proverbio o esa escritura se está refiriendo precisamente al hombre natural que no se acerca a la luz de Cristo, a la mujer natural que prefiere las cosas del mundo en lugar de las espirituales. Pero cuando nuestra mira se coloca únicamente en la gloria de Dios, nuestro cuerpo se llena de luz y entonces comprende o comprendemos todas las cosas, o al menos todas las cosas que Dios quiere revelarnos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, o más bien, qué significa esto de que mi mira esté puesta únicamente en su gloria? Queridos hermanos y hermanas, cada cosa que hacemos en esta obra debe ser para la gloria de Dios. El hombre o la mujer santo de los últimos días, o de cualquier denominación religiosa en este mundo, de cualquier posición social, económica o política, que se quiera hacer grande a sí mismo, siempre será humillada. No hay nada en esta tierra que un hombre o una mujer puedan hacer, pueda progresar tanto
como poner todo su servicio, toda su obra, toda su vida para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Si lo hacemos de esa manera, crecemos. Alguien dijo por ahí en alguna frase que el hombre no mide lo que mide de los pies a la cabeza. Su estatura realmente está medida cuando se pone de rodillas. Entonces, cuando se coloca de rodillas, cuando nos colocamos de rodillas, nuestra estatura empieza a ser mayor, porque crecemos desde nuestra cabeza hasta Dios. Y ahí, ese crecimiento, mis queridos hermanos y hermanas, es infinito. Hay que ser humildes en los llamamientos que desempeñamos, humildes en cada cosa que hacemos, aún en el conocimiento que obtenemos de Dios. La escritura continúa, el versículo 68 nos advierte esto, sobre poner nuestra gloria en Dios, nuestra mira solo en agradar a Dios. Por tanto, santificaos, que vuestras mentes se enfoquen únicamente en Dios. Miren esto tan interesante. Santificaos. Santificarse es el proceso de purificación que solo se logra cuando uno decide andar por los caminos de Dios. Estos caminos de Dios, en muchos casos de la Biblia, tienen que ver con el camino de Maús, ¿cierto? Cuando los discípulos iban y aunque conocían a Cristo, no lo reconocieron cuando estuvo con ellos y les habló. El camino de la santificación tiene que ver con el camino de Damasco, cuando el mismo Pablo, caminando para destruir a los santos, fue reprendido por el Señor. Y entonces inició su proceso de conversión. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Queridos hermanos y hermanas, creo que todos tenemos que caminar por el camino de la santificación. Incluso hoy, tal vez podamos hacer una reflexión. Bueno, ¿me estoy santificando realmente? Eso se puede dilucidar, digámoslo así, o analizar fácilmente en nuestra propia vida, porque a veces tenemos la tendencia a mirar y evaluar la vida de otros, pero realmente el llamado es evaluar la nuestra propia. Nuestras mentes se pueden enfocar en Dios. En la medida en que nuestra mente, nuestros pensamientos, las cosas que hacemos, decimos, actuamos y pensamos, se acercan más a Dios, en esa misma medida nuestro proceso de santificación está en marcha. El camino de la santificación se está recorriendo. Ahora, ese camino de la santificación lleva muchos convenios. Por eso hoy día podríamos decir que esa misma santificación en ese camino se le denomina como la senda de los convenios. Nosotros caminamos por esa senda, por ese camino, y en ese camino buscamos solo un enfoque. Y caminamos solo con un enfoque. Jesucristo, nuestro Padre Celestial, la vida eterna. De modo que, dice en la Escritura, se enfoquen únicamente en Dios, y vendrán los días en que lo veréis, porque os descubrirá su faz, y será en su propio tiempo, y a su propia manera, y de acuerdo con su propia voluntad. Ahora, ya sabemos, porque los profetas nos lo han enseñado, porque el Señor revela sus secretos o sus misterios por medio de sus profetas, que algún día veremos a Dios en su reino de gloria, que hay una gloria determinada para vivir con Él. Esta escritura nos dice que en su propio tiempo. Ese tiempo podría ser un tiempo terrenal. Es posible que de acuerdo a mi santificación personal, vea a Dios en algún momento. Tenga manifestaciones celestiales que sean para mí, para mi persona, para que mi testimonio de Él crezca, para que mi amor por Él sea en cierta medida aumentado, tal como es el amor de Él por mí. En Mateo 5:8, el Padre, a través de su Hijo Jesucristo, nos advierte cuál es el proceso de la santificación y cómo podemos llegar a Él. Miren que como parte del Sermón del Monte, el Salvador nos enseña esto. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué interesante, la santificación tiene que ver con la limpieza. Queridos hermanos y hermanas, cuando el profeta José Smith, de acuerdo a esta revelación, organiza la escuela de los profetas, un término que a mí me encanta y que utilizo incluso en algunas partes de mi vida, la escuela de los profetas fue para instruir a los élderes,
e invitarnos a que se purificaran de toda impureza, de toda maldad del mundo, que literalmente se convirtieran en esos vasos escogidos del Señor, a que confesaran sus ofensas y a que se amaran y se sirvieran unos a otros antes de ir a enseñar cualquier cosa que tuviera que ver con la doctrina y el evangelio restaurado de Cristo. Nosotros literalmente hoy día, bueno, hablando de la juventud tiene como escuelas de los profetas, ¿no? Llamadas sistema educativo. Entonces ahí los jóvenes aprenden de las cosas de Dios en seminarios e institutos. Nosotros, los que somos de más de 35 años, pues, podemos tener nuestras propias escuelas de profetas, en la escuela dominical, en la enseñanza y en la lectura del Ven Sígueme, en la lectura personal de nuestras escrituras, donde aprendemos de Cristo. ¿Y por qué no podríamos tomar, ¿sí?, y sentirnos importantes un poco, pensando que parte de esto que compartimos aquí en Morgat, esta clase que estás viendo, podría llamarse en sí una escuela de los profetas, donde aprendemos? Muchos de esos hermanos pioneros, de esos apóstoles, de esos líderes pioneros, testificaron que en ese lugar, que en ese caso es un lugar, sentían la presencia del Espíritu tan fuerte que en sus corazones ardía el fuego celestial. Eso lo he aprendido leyendo el libro de Santos, el cual les invito a que lean en todos sus contenidos, queridos hermanos y hermanas. Nosotros también podemos regocijarnos en obtener ese conocimiento de Dios, en aprender de Él, en acercarnos a Él y en reconocer cada uno de manera personal cómo puede santificar su vida. Presidente Nelson dijo en algún momento por allá en una conferencia en abril del 2019, la santidad es la meta de la mortalidad. Miren esto, o sea, nuestra meta es la santidad, pero para eso tenemos que vivir, queridos hermanos. Sin ella no podemos ver al Señor. Por eso, miren esto, los santos de los últimos días, cada uno de nosotros asiste regularmente a la casa del Señor. Como dijo un buen hermano y lo compartió enseñándome esto a mí, en la casa del Señor encontramos al Señor. Si yo quiero tener contacto con Él y saber cómo vive Él y cómo se comunica Él con nosotros, debo asistir a su santa casa. La asistencia al templo es una de las prácticas santo de los últimos días que literalmente más nos acerca a Dios. Cuando asistimos a su casa, nos santificamos. Y cuando salimos y cumplimos los convenios que hemos hecho con Él, la santificación nos sigue y nuestra luz alumbra el mundo. Sin esa santificación, sin esa pureza, mis queridos hermanos, no podremos ver la faz de Dios, no podremos ver al Señor. Ahora quiero hacerles una pregunta sobre este principio tan importante que hemos aprendido de la santificación. Esta es la primera pregunta. ¿Qué pensamientos o hábitos me impiden santificarme más? Queridos hermanos y hermanas, esta es una pregunta muy personal. Por favor, tómenla para ustedes. Si creen que hay algo que puedan compartir, compártanlo. Pero si hay algo que es muy personal o muy delicado que tengas que cambiar de tu vida, no es necesario que lo escribas acá. Solo que escribas tus sentimientos de cómo vas a dejar cosas que te están impidiendo santificarte, acercarte más a Dios. Segunda pregunta, ¿cómo puedo centrar mi mente más en Dios durante esta semana? ¿Qué cosas podríamos hacer para acercarnos más a Dios, más a Cristo? No sé, doy algunas ideas sencillas, hermanos y hermanas, que tal vez ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero coloquen sus sugerencias aquí abajo. Uno podría ir a las básicas, que son las más importantes. Orar, leer las Escrituras, ayunar, guardar los mandamientos. Entre ellas podríamos encontrar una multitud de cosas que podríamos hacer, acercarnos más a Dios durante esta semana. Yo espero sus sugerencias, sus ideas prácticas de cómo podemos acercarnos más a Dios aquí abajo en los comentarios, queridos hermanos y hermanas.
Y entonces viene mi tarea práctica para esta semana con referencia a este principio que estamos aprendiendo de la santificación. Oren esta semana, queridos hermanos y hermanas, y pidámosle al Señor en oración todos, que nos ayude a santificar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones durante el día. Algunas personas me han dicho, hermano Walter, usted dice muy a menudo que seamos un poquito más semejantes a Cristo. Y digo sí, porque como enseñó el presidente Monson, acercarse a Dios muchas veces significa que demos pasitos de bebé, que vayamos poco a poco acercándonos a Él. Hoy puede ser un buen día para que mejoremos nuestro pensar, nuestras palabras, nuestro hablar, nuestro accionar, nuestras acciones. Hoy puede ser un buen día para acercarnos un poquito y parecernos un poquito más a Cristo y entonces lograr santificación. Si alguien me dijera, no, es que yo quiero santificarme totalmente, yo le diría, no es posible. Todos los seres humanos pasamos por un proceso de santificación. Esa santificación, queridos hermanos y hermanas, según el libro de Mormón, y lo encontramos en el Amán, en el versículo 35 del capítulo 3 del Amán, nos dice lo siguiente: no obstante, ayunaron y oraron frecuentemente, y se volvieron más y más fuertes en su humildad, y más firmes en la fe de Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación. Sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones. Santificación que viene de entregar el corazón a Dios. Queridos hermanos y hermanas, creo que este versículo de Amán 3:35 trae muchas referencias a lo que podríamos hacer nosotros. Orar, ayunar, ser humildes, tener fe en Cristo. Y entonces, creo que cada vez tendremos más el deseo de entregar nuestro corazón a Dios. Muy bien, les dejo esa tarea. Vamos con el tercer principio que vamos a tratar en esta clase y esta semana. Y ese principio es que el Señor nos llama a prepararnos en toda verdad para su venida. O sea, a adquirir conocimiento de todo tipo para prepararnos nosotros y preparar la tierra para su venida. Algunas personas, de manera errónea o errada, digámoslo así, han pensado que solo el conocimiento espiritual de las Escrituras nos ayudará, y de hecho, en las Escrituras está la mayor verdad, la verdad de Cristo, la doctrina de Cristo, su evangelio, la plenitud de Él. Pero el Señor nos invita a que tengamos conocimiento de todas las cosas. En esta sección 88 que estamos estudiando, el Señor nos hace un llamado poderoso, que nos acerquemos a Él y aprendamos de Él, queridos hermanos y hermanas. Vamos a leer el versículo 77 al versículo 80 de esta sección 88. Y nos dice lo siguiente: y os mando que os enseñéis el uno al otro la doctrina del reino. Queridos hermanos y hermanas, debemos hablar de este evangelio. Debemos predicar este evangelio. Debemos hablarlo entre nosotros. ¿Recuerdan lo que pasaba con los soramitas en el libro de Mormón? Que llegaban un día, cualquiera de la semana, y se subían a un púlpito, un gran púlpito, para que todos los vieran, y agradecían lo bueno que eran, lo buenos que eran. Agradecían lo elegidos que habían sido, y cómo ellos sí entendían correctamente la doctrina y las verdades de Dios. Y entonces se bajaban de ese púlpito y se iban, y no volvían a hablar de Dios, ni volvían a actuar de acuerdo con lo que habían aprendido, ni eran más parecidos a Cristo. Al contrario, despreciaban a sus hermanos. Es necesario que nos enseñemos el uno al otro la doctrina del reino. Hablemos más de Cristo, que compartamos más de Cristo. Qué bonito que por lo menos aquí en Morgat
Tenemos muchos élderes y hermanas, misioneros voluntarios, que están sirviendo con nosotros en la misión digital. De hecho, una misión digital que tenemos, con la cual estamos llegando a muchas referencias, hermanos, a muchas personas a las cuales les estamos predicando el Evangelio y las estamos trayendo a Cristo, les estamos enseñando la doctrina de Cristo, así como otros nos la enseñan a nosotros. Tal vez algunos serán miembros de la iglesia. Si ustedes quieren ser parte de esos misioneros digitales virtuales de Morgat, les invito a que llenen los formularios que hay aquí abajo y también nos ayuden a enseñar la doctrina del reino uno a otro. Los que ya la sabemos, los que ya la conocemos, los que ya somos miembros de la iglesia, nos debemos enseñar permanente y recurrentemente la doctrina en las clases, en los mensajes, en las visitas, en la administración, a través de estos mensajes, hoy día con las redes sociales. Pero esto va más allá. Miren lo que dice el versículo 78. Enseñaos diligentemente, y mi gracia os acompañará, para que seáis más perfectamente instruidos en teoría, en principio, en doctrina, en la ley del Evangelio, en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios que os conviene comprender. En todas las cosas que pertenecen al reino de Dios. ¿Cuáles son las cosas que pertenecen al reino de Dios? Todas las cosas. Entonces el versículo 79 es más revelador, porque nos trae algunas cosas, y yo voy a ir deteniéndome tal vez para decir de qué se trata esta enseñanza o este aprendizaje que el Señor quiere que obtengamos. Versículo 79 dice lo siguiente, y lo voy a leer directamente de las Escrituras. De cosas tanto en el cielo, ¿podría eso incluir la astronomía? Como en la tierra, ¿podría eso incluir la geología y la geografía? Y debajo de la tierra, cosas que han sido, que son y que pronto han de acontecer, tal vez como la historia, de la política, del deporte, cosas que existen en el país, la economía, de periodismo, cosas que existen en el extranjero, las guerras, incluso todo lo que es el conocimiento militar y perplejidades de las naciones y los juicios que se ciernen sobre el país, la justicia, hermanos. Y también el conocimiento de los países y de los reinos. Y de hecho voy a leer el versículo 80, a fin de que estéis preparados en todas las cosas, cuando de nuevo se envíe a magnificar el llamamiento al cual os he nombrado, y la misión con la que os he comisionado. Queridos hermanos y hermanas, es necesario que los que predicamos este evangelio comprendamos, aprendamos, nos culturicemos, aprendamos de las cosas del evangelio, pero también aprendamos lo que pasa en el mundo. Cualquier principio, recuerden que dice por allá en Doctrina y Convenios 130, que adquiramos en esta vida, se levantará con nosotros en la resurrección. Es importante aprender cosas. Ahora, alguna persona dirá, ¿pero para qué hago eso? ¿Es un mandamiento? Claro, y está en las Escrituras. Pero más aún en Doctrina y Convenios 4:7, el Señor dice, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Nosotros podemos pedir conocimiento. Tal vez, sé que de pronto alguno de ustedes pensará, pero yo ya soy mayor, yo lo he aprendido todo. Hermanos, aún hay tiempo de aprender más cosas. Mientras estemos en esta tierra, tenemos la posibilidad de aprender mucho. Hay un ejemplo que a mí me gusta en la historia de la iglesia y es el ejemplo de Brigham Young. El presidente Brigham Young tenía una preparación continua. Aunque no tuvo una educación, digámoslo así, como se dice en el día de hoy, formal, estudió con diligencia las Escrituras y las instrucciones de la escuela de los profetas. Era un estudioso. Por eso cada vez que uno estudia o analiza una frase del presidente Brigham Young, wow, queda sorprendido, porque era un hombre que sabía muchísimo. De hecho, aprendió cosas y artes de la vida. Aprendió carpintería, arquitectura y administración. Él dirigió toda la travesía desde Nabú hasta el gran valle del lago Salado.
y inició la construcción del templo. ¿Sabía el presidente Brigham Young de arquitectura? No. ¿Sabía de administración? No. Pero aprendió y dirigió una obra majestuosa. Aprendió carpintería y él le enseñaba a las personas, aún a los obreros que hacían cosas para el Señor. Gracias a ello, él pudo dirigir la colonización de todo el estado de Utah y la construcción del templo, demostrando que el Señor capacita a quienes se preparan diligentemente. Y aún más importante, hermanos, a quienes disponen su corazón para aprender. Eso hace el Señor. Me encanta porque aquí podríamos tener un ejemplo de un profeta de la restauración, Brigham Young, y diríamos, bueno, pero era en esa antigüedad y también era un profeta del Señor, al que se le tenía que dar mucho conocimiento, mucha instrucción. Pero me encanta cómo en el folleto de Para la Fortaleza de la Juventud, que siempre se dice que es para la juventud, pero como yo me siento joven, lo estudio mucho y lo leo mucho. Miren este comentario que hace sobre obtener conocimiento. Este título nos dice Para la Fortaleza de la Juventud: el padre desea que sus hijas e hijos siempre estén aprendiendo. Ese creo que es un mandato para los jóvenes, pero también para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cómo dice la sección 25? Lo que digo a uno, lo digo a todos. Bueno, creo que esta me llama la atención a mí. Tienes motivos tanto temporales como espirituales para buscar el aprendizaje y amarlo. La formación académica no se trata solo de ganar dinero, es parte de tu meta eterna para llegar a ser más semejante al Padre Celestial. Hace unos 2, 3 años, ya no recuerdo exactamente, estábamos por el Perú y entonces estaba con mi buen amigo Keir Magoldy y él me dijo, estando allá arriba en unas montañas en Machu Picchu, viendo una majestuosa obra y muchas cosas históricas, y dijo, Walter, ¿qué es lo que más te impresiona de todo esto? ¿Qué es lo que más llena tu corazón de todo esto que estás viendo? Y yo dije muchas cosas, hermanos, emocionado. Y él me llamó la atención sobre una enseñanza en particular. Él me dijo, ahora que estás viendo todo esto con tus propios ojos y que estás aprendiendo esto con tu propio conocimiento, eres más parecido a nuestro Padre Celestial, porque Él sabe todas las cosas y ahora tú sabes un poco más. Hermanos y hermanas, cada cosa que aprendemos en esta tierra nos hace más semejantes a Dios. Nunca pensé que el hecho de ver Machu Picchu, ver alguna cuestión histórica o arquitectónica en diferentes países, o viajar, o leer, o conocer, me hacía más semejante a Dios. Pero si Dios sabe todas las cosas, ¿no debería ser mi meta también aprender de todas las cosas? El presidente Russell M. Nelson dijo lo siguiente: en estos días, cada miembro necesita aprender, prepararse y fortalecer su fe para los tiempos venideros. Entre más sepamos, queridos hermanos, más ventaja tendremos en esta tierra y en el mundo venidero. De eso testifico. Me he preparado mucho, me gusta estudiar, me gusta aprender, y eso me permite ser como persona. Me ha permitido llegar al punto de fortalecer mi hogar, de fortalecer a mi familia, de proveer para mi familia. Gracias a todos esos conocimientos que estudio. Algunas personas que me conocen y que me aman mucho y que están muy cerca de mí, a veces me preguntan, porque saben que siempre estoy estudiando. ¿Y qué has hecho? Estaba en una conferencia. ¿Qué has hecho? Estaba tomando un curso. Estoy repasando un curso. De hecho, tengo algunas metas de estudio que debo comenzar muy pronto, queridos hermanos. Alguien podría decir, hermano Walter, ya estás mayor, ya no estudies, pero creo que es mi deber y más con esto que estoy aprendiendo en el día de hoy. Por eso quiero hacerles unas preguntas, hermanos, y creo que estas preguntas son para todos también, me incluyen a mí. Primera pregunta: ¿qué conocimientos temporales y espirituales necesito fortalecerme, cumplir mejor mi misión en esta tierra? Cosas necesito aprender, temporales y espirituales, para ser un mejor misionero, un mejor predicador, un mejor maestro. ¿Qué debo aprender, hermanos?
¿Qué debes aprender? ¿Qué cosas crees que necesitas aprender? Si quieres, colócalo aquí. Por allá mi buena amiga, y la menciono aquí, María Soledad Rosales, me habla siempre de su carrera, de cómo ama su carrera y que ya está a punto de terminarla. Qué hermoso que así se está dando. Qué hermoso atesorar nuestro estudio y el conocimiento que más podamos en esta tierra, no para vanagloriarnos con él, sino para que la gloria sea para nuestro Padre Celestial. Segunda pregunta. ¿Estoy dedicando tiempo cada semana para mi preparación integral? Sí, leer las escrituras, leo las escrituras, pero además me preparo, tomo conciencia de algún conocimiento secular que debo adquirir. A veces me ha impresionado cuando buenas hermanas me hablan que están tomando X o Y curso. Y a veces he preguntado, hermana, ¿y con qué motivo estás? ¿Qué razón te dio el deseo de aprender estas cosas? Quiero emprender un negocio, hermano Walter. Quiero hacer esto o aquello. Quiero lograr esto o aquello. Qué bueno. Si te disciplinas, estudias y trabajas diligentemente, vas a lograr muchas cosas. Dedica tiempo a tu preparación integral durante la semana. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto tiempo estás dedicando para eso? Por favor, contesta aquí, si puedes, en estos mensajes. Una tarea práctica para esta semana, referente a este principio. Elige un tema doctrinal y un tema temporal esta semana para estudiar y edificar tu preparación. Entonces, voy a dar algún ejemplo. Esta semana en lo espiritual voy a estudiar acerca de la resurrección y voy a aprender más acerca de ese principio. Esa es una buena meta. En cuanto a lo temporal, voy a aprender más sobre cómo es el gobierno en Reino Unido, en Inglaterra. Voy a aprender más sobre eso. No, Walter, pero ¿has ido a Inglaterra? No, no he ido. ¿Vas a ir? No sé, pero quiero aprender sobre eso. Colócate, busca un tema temporal, un tema secular que pueda edificar tu preparación y aprende sobre eso. Recuerden, hermanos y hermanas, la luz de Cristo nos da vida. La santidad nos da permiso para estar en su presencia. Y el conocimiento nos prepara para su segunda venida. Con eso podríamos resumir todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Yo concluyo, hermanos, diciéndoles que yo sé y testifico que la luz de Cristo nos da vida y da vida a todas las cosas. Que debemos santificarnos para algún día reunirnos con nuestro Padre Celestial. E incluso, si es su voluntad, ver su faz, su rostro. Tal vez a veces alcanzamos a percibir esa presencia cuando entramos a su santo templo o cuando estamos en nuestros hogares y sentimos el amor de Cristo. Testifico que el Señor nos manda a prepararnos para su segunda venida. Que obtengamos verdades temporales y espirituales para estar más listos para su segunda venida. Y esas verdades temporales y espirituales, testifico que el Señor nos potencia en ellas para que podamos hacer más de su obra, podamos compartir más este evangelio. Testifico que si vivimos estos principios, queridos hermanos y hermanas, viviremos en paz, tendremos un propósito y nos estaremos preparando para una mansión eterna de gloria. Esto lo dejo en el nombre de Jesucristo. Gracias, mis queridos hermanos y hermanas, por estudiar conmigo esta lección, por estudiar aquí en Morgat con nosotros estas lecciones de Ven, Sígueme. Por favor, dejen sus comentarios, indíquenos o cuéntenos qué principio aplicarán esta semana para fortalecer su vida espiritual y su preparación personal. Por favor, dejen sus comentarios aquí. Les quiero invitar a que se suscriban a Morgat. Se suscriban aquí. Si estás viendo esta clase, suscríbete. Activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Así se activan las notificaciones y te llegan a tu dispositivo, a tus computadoras. Acompáñanos siempre. Comparte este video, esta clase con tu familia y con tus amigos. Y únete a esta gran comunidad de Morgat en todas las redes sociales. En Facebook tenemos una fanpage, tenemos un grupo.
En Instagram nos puedes seguir, en TikTok, y también puedes escuchar esta clase en Spotify. Puedes escucharla mientras conduces, mientras manejas, mientras vas de aquí para allá. Recuerden que necesitamos misioneros voluntarios, misioneros digitales, por cierto. Desde tu casa puedes ayudarnos a predicar este evangelio. Un fuerte abrazo para todos. Les amo mucho. Más tarde, hoy domingo, viene la clase de Liz, el Ven Sígueme Express con Liz. Y por la noche tendremos un programa doctrinal, o una noticia, o un mensaje doctrinal para ustedes. Les amo con todo mi corazón. Feliz semana, que el Señor les bendiga. Espero que esta lección, queridos hermanos, todo esto que aprendimos hoy, nos ayude a todos a ser un poquito, al menos un poquito, más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Chao, chao.